Estaba vestida de novia, con el ramo de flores aún en las manos, cuando recibí un mensaje de texto que me paralizó por completo. Estás despedida, considéralo mi regalo para ti. En ese momento había dicho sí, acepto al amor de mi vida. Karen, minutos antes, el lugar estaba lleno de risas, música y una atmósfera de alegría, pero yo no podía apartar los ojos de mi teléfono. Me sentía como si el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Por qué, el día de mi boda, en el que debía estar viviendo el momento más feliz de mi vida, recibía un mensaje tan cruel e inesperado? Mi jefe, Tate Lawson, el hijo de mi jefe, había decidido despedirme en el peor de los momentos. Llevaba 3 meses siendo víctima de sus decisiones autoritarias en el trabajo, pero jamás imaginé que me haría algo tan bajo, justo en mi boda. Mi mente trataba de procesar la situación, pero las palabras del mensaje parecían seguir repitiéndose en mi cabeza. Estaba completamente atónita. Mis compañeros de trabajo también me llamaban, pero me negué a contestar. El lugar donde me encontraba, rodeada de flores flotantes y el bullicio de los invitados, parecía estar en un mundo paralelo, un mundo donde nada tenía sentido. Sentía que mi vida profesional se había derrumbado en un solo segundo. De pronto, Karen, mi esposo, notó mi incomodidad y se acercó con una sonrisa. En lugar de reaccionar con furia, como habría esperado, él me miró con calma y tomó mis manos. «Revisa tus mensajes más tarde», me dijo suavemente. «Hoy es nuestro día». A pesar de la tormenta que se desataba en mi interior, algo en sus ojos me dio la calma que necesitaba. A pesar de todo, decidí poner el teléfono en silencio, guardarlo en el bolso de mi dama de honor, y seguir adelante. Después de todo, este era el día que debía ser solo nuestro. Me miró y en lugar de hacer un drama o culparme por lo sucedido, sonrió, como si la vida pudiera seguir sin importar lo que acababa de suceder. Me tomó las manos con suavidad y me besó los nudillos, un gesto que por alguna razón me dio fuerza. «Hoy es nuestro día», repitió como si esas palabras fueran una protección contra todo lo que había afuera. Me sentía rota, sí, pero algo en él me hizo entender que este no era el momento para hundirme en la desesperación. Esta era nuestra boda, un día especial que no podía ser arrebatado por un mensaje tan vacío. Me dio la confianza para no reaccionar impulsivamente. Me susurró al oído que dejara el teléfono, que todo lo demás podía esperar, así que lo hice. Guardé mi celular en el bolso de mi amiga, Nema, y salí al salón, rodeada de los amigos y familiares que celebraban con nosotros. No entendía cómo podía estar tan tranquila. Estaba perdiendo mi trabajo, mi carrera, algo por lo que había trabajado durante 2 años en Crescent Design Studio, la firma de arquitectura más prestigiosa de la ciudad. Había construido mi puesto como líder de proyectos, luchando por cada paso que di en esa empresa, diseñando un sistema que revolucionó la forma en que trabajaban. Pero ahora, todo se desmoronaba por el capricho de no podía entender cómo él se sentía tan seguro, tan feliz, mientras yo me sentía devastada, pero algo me decía que Karen sabía más de lo que me estaba contando. Algo en sus ojos mostraba que él no veía mi despido como un fin, sino como una oportunidad, aunque no entendía bien qué quería decir con eso. Su presencia me dio un respiro mientras nos adentrábamos en la pista de... El bullicio de los invitados, las luces y la música parecían envolvernos, y por un momento logré olvidar el mensaje y sumergirme en el presente. Antes de que todo se viniera abajo, mi vida profesional era un reflejo de esfuerzo y dedicación. Durante 2 años, fui la líder de proyectos en Crescent Design Studio, una firma de arquitectura reconocida por su excelencia. Me había ganado mi puesto a pulso, trabajando incansablemente y demostrando mi valía con cada proyecto. Mi enfoque meticuloso y organizado me permitió crear un sistema de gestión de proyectos que fue un verdadero éxito. Cada plano, cada presupuesto, cada solicitud de cliente estaba perfectamente documentada y organizada. Era conocida como la base de datos humana en la oficina, porque podía recordar hasta el más mínimo detalle sin necesidad de consultar notas. Mis padres, ambos maestros, siempre me enseñaron el valor del trabajo duro y la dedicación. Mi padre sufrió un derrame cerebral durante mi primer año de universidad,
y aunque sentí la tentación de abandonar para ayudar a mi madre con los gastos médicos, decidí no hacerlo. En lugar de eso, aumenté mi carga académica y trabajé noches en una imprenta para cubrir los gastos. Logré graduarme con honores en gestión de proyectos arquitectónicos y con una especialización adicional en sistemas informáticos y planificación urbana. Con esa preparación, conseguí mi puesto en Crescent hace 2 años. Gregory Lawson, el fundador de la empresa, fue quien me contrató. Reconoció en mí una combinación única de conocimientos en arquitectura y sistemas, y me dio la oportunidad de diseñar un sistema de gestión para mejorar la eficiencia de la firma. El sistema que creé permitió reducir en un 30% los tiempos de finalización de los proyectos y aumentó la satisfacción de los clientes. Gregory estaba convencido de que mi incorporación había sido la mejor inversión para la empresa. En ese momento, mi carrera parecía ir en una dirección perfecta. Sin embargo, todo cambió con Taite. El hijo de Gregory a sus 32 años, había estado saltando entre diferentes divisiones de la empresa, sin encontrar su lugar. Sin embargo, cuando su padre anunció su semijubilación, Taite fue ascendido a director del departamento, mi supervisor directo. A partir de ahí las cosas comenzaron a cambiar. Tai tenía un enfoque completamente distinto al de su padre. Mientras Gregory valoraba mi contribución y pedía mi opinión, Taite me excluyó de las reuniones, tomaba crédito por mis ideas y cancelaba las sesiones de formación que había organizado para documentar mi sistema. Algo en su actitud me hizo sentir que mi lugar en Crescentes ya no estaba seguro. En medio de todo esto, apareció Karen. Nos conocimos mientras yo estaba trabajando en la presentación de un proyecto monumental para Crescent, una revitalización del centro de la ciudad, un proyecto que valía millones. Karen no trabajaba en la empresa, sino en la oficina de permisos de la ciudad, y desde el principio, me impresionó su calma y su enfoque detallado. Mientras que muchos simplemente firmaban los planes sin más, él los revisaba a fondo, buscando posibles problemas. Fue en esas pequeñas charlas sobre planos y permisos donde comenzamos a conocernos mejor, y pronto nuestras conversaciones se convirtieron en citas, y las citas en una relación. Karen se convirtió en mi refugio. Mientras el ambiente en Crescent se volvía más tenso y tóxico bajo la dirección de Taite, él siempre estaba allí para escucharme, para darme un respiro en medio del caos. A veces era difícil encontrar consuelo, pero Karen sabía cómo darme tranquilidad. Me hablaba de manera serena, recordándome que todo en la vida tiene su curso, y que a veces los momentos difíciles pueden abrir nuevas puertas. Lo que no supe en ese entonces fue que Karen también estaba notando algo extraño en los proyectos de Crescent. De hecho, estaba comenzando a ver patrones preocupantes en las presentaciones de Crescent que pasaban por su departamento. Varias veces me comentó que notaba cambios en los planos después de que el equipo de ingeniería los había aprobado, cambios que afectaban la seguridad y la calidad de los materiales. Por supuesto no me había percatado de esto en su momento, pero al escuchar sus observaciones, empecé a preocuparme. Karen había comenzado a hacer un seguimiento de los cambios, y lo que descubrió fue alarmante. Los planes de Taite no solo estaban siendo modificados, sino que se les estaban quitando características de seguridad y se estaban usando materiales más baratos para reducir los costos. Mi intuición me dijo que no se trataba solo de una negligencia, era algo mucho más grave. Mientras me enfrentaba a una atmósfera de hostilidad en mi trabajo, Karen era mi ancla. Él me apoyó en cada paso de este proceso, sin saber exactamente lo que depararía el futuro, pero con la seguridad de que juntos podríamos superar cualquier cosa. Esto, por supuesto, le daba un giro completamente diferente a la situación. Lo que había comenzado como un desafío en mi carrera, se estaba transformando en algo mucho más grande y mucho más personal. Tras la boda, mientras celebrábamos con nuestros invitados, algo no dejaba de rondar mi cabeza. 3 horas después, durante nuestra primera danza como recién casados, mi amiga Nema, mi dama de honor, se acercó rápidamente con una expresión alarmada. «Waverly, tu teléfono no deja de sonar. Tienes 8 llamadas perdidas», me dijo en voz baja, sin perder la compostura. No podía creer lo que estaba oyendo. Miré mi teléfono y, como temía, vi que la mayoría de las llamadas eran de la oficina, de compañeros de trabajo, pero había algo que me hizo detenerme,
Había 17 llamadas de un número que reconocí al instante. Gregory Lawson, el dueño de Crescent Design Studio, me había dejado un mensaje tras otro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué estaba pasando? Karen notó mi cambio de expresión y se acercó para ver qué ocurría. A diferencia de lo que esperaba, en lugar de preguntarme si estaba bien o mostrarse preocupado, me sonrió con esa calma que solo él tenía. Me pidió que escuchara los mensajes más tarde, sin dejarnos llevar por la ansiedad. Hoy es nuestro día, me repitió, dándome la sensación de que, en medio de toda esta locura, todavía teníamos el control de algo importante. Poco después, me retiré a la suite nupcial para escuchar los mensajes. La voz de Gregory en el primero me hizo sentir que todo lo que había logrado en esos 2 años de trabajo había caído en un abismo. Waverly, esto es urgente. Por favor, llámame. Tate no tenía autoridad para despedirte. Ha habido un gran error. Te necesitamos. El plazo para la entrega del proyecto es el lunes y no podemos acceder a tu sistema. Estamos en crisis. La voz de Gregory, usualmente firme, sonaba desesperada. Los siguientes mensajes siguieron el mismo tono, cada vez más urgentes, más preocupados. Estaba claro que la situación no era solo un despido, esto era mucho más grande, y mientras escuchaba esos mensajes, me di cuenta de algo más. Yo ahora tenía el poder. Sin el sistema que había diseñado y gestionado durante los últimos 2 años, Crescent Design Studio estaba en una situación crítica. Y no solo eso, sino que yo era la única que podía salvar la empresa de la catástrofe que Tate había provocado. De alguna manera, había pasado de ser la víctima a ser la pieza clave para que todo siguiera en pie. Cuando Karen entró a la suite, le mostré los mensajes, se sentó a mi lado y me miró con una mezcla de orgullo y confianza. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó. Mi respuesta fue clara: hoy, nada, hoy nos dedicamos a celebrar, mañana, veremos qué hacemos con todo esto. En ese momento, me sentí abrumada por la sensación de pérdida. Mi carrera, mi futuro en Crescent, todo lo que había construido parecía esfumarse con un simple mensaje de texto. Había trabajado tanto para llegar allí, para construir un sistema que había revolucionado la forma en que la empresa manejaba los proyectos. Ahora todo se desmoronaba por culpa de Tate y sus decisiones, y sin embargo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No estaba completamente derrotada, ni mucho menos. En lugar de caer en la desesperación, sentí que había algo más importante en juego. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, había algo que seguía siendo mío: el conocimiento. Yo era la única persona en Crescent Design Studio que entendía a fondo el sistema que había creado. Nadie más sabía cómo manejarlo, cómo usarlo de manera efectiva. Yo tenía el control, y eso me dio una sensación de poder que nunca había experimentado antes. Al principio, todo me parecía una pesadilla: el despido, el desdén de Tate, la desconfianza de la empresa, pero a medida que reflexionaba, me di cuenta de que, en realidad, tenía las cartas en mis manos. Mi despido no era solo una pérdida, era una oportunidad. Al no haber permitido que nadie más aprendiera a usar el sistema, Tate había dejado a la empresa completamente vulnerable. Ahora, mientras ellos buscaban soluciones, yo era la clave para resolver la crisis. Karen entró en la habitación y me encontró pensativa, con el teléfono en la mano. Sin una palabra, se sentó a mi lado y me tomó de la mano. No necesitaba decir nada, su presencia era todo lo que necesitaba en ese momento. Con él a mi lado, supe que tenía el apoyo que necesitaba para enfrentar lo que venía. Me sentía fortalecida, más que nunca, por lo que había hecho y por lo que aún podía lograr. Hoy no vamos a hacer nada, le dije a Karen respirando hondo. Hoy vamos a disfrutar, pero mañana, las cosas cambiarán. Él sonrió, como si supiera lo que se avecinaba. Mañana sería el día en que tomara las riendas de mi destino, sin importar lo que Tate o cualquier otra persona pudiera intentar hacerme. Yo, Waverly Abrams, tenía el control de mi futuro, y lo iba a reclamar, independientemente de las circunstancias. Durante nuestra luna de miel, mientras caminábamos por la playa de Vice, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Estábamos lejos de todo, disfrutando de un respiro que parecía necesario después de las semanas caóticas que habíamos vivido. Sin embargo,
Mi mente no podía desconectarse completamente. A pesar de la belleza del paisaje, las 200 llamadas perdidas y los mensajes urgentes de Gregory seguían rondando en mi cabeza. En el tercer día de nuestra luna de miel, mientras nos relajábamos con agua de coco en mano, mi teléfono vibró. Era otro mensaje de Gregory. Esta vez, su tono era más desesperado que nunca. Me ofreció un aumento salarial triple si aceptaba regresar a Crescent Design Studio. Lo leí sin mucho interés, y sin pensarlo 2 veces, lo borré. No era una oferta que me tentara. La propuesta de dinero ya no significaba nada para mí. Había aprendido que no todo en la vida se resolvía con dinero, y mi respeto por mí misma ya no estaba a la venta. Karen observó mi reacción sin decir nada, sabiendo que había tomado una decisión sin necesidad de explicación. Él entendía perfectamente lo que había cambiado en mí. No era solo un despido, era una oportunidad para algo más grande, algo que no dependiera de una empresa que me había subestimado y menospreciado. Mi verdadero valor no estaba atado a Crescent, ni a la aprobación de Gregory o Tate. Estaba en la capacidad de reinventarme, de construir algo propio. Al día siguiente Gregory volvió a intentar. Esta vez, me ofreció incluso una participación parcial en la empresa. El trato parecía ser increíble, pero nuevamente no era lo que yo buscaba. A pesar de que las ofertas eran tentadoras, no me sentía atraída por ella. El respeto, la autonomía y la oportunidad de construir algo desde cero eran mis verdaderos objetivos. Karen, le dije mientras contemplábamos el atardecer, Gregory me está ofreciendo todo lo que podría querer, pero no es suficiente. Es dinero, es poder, pero me estoy dando cuenta de que lo que realmente quiero es algo más: independencia y la capacidad de cambiar las reglas del juego. No quiero volver a una empresa donde me hayan subestimado. Quiero algo propio. Él me sonrió, orgulloso de mi claridad, y le dio un sorbo a su bebida. Lo que necesitas es empezar algo nuevo, algo que se base en tus propios valores, no en lo que otros te imponen. Esa noche, decidí que no volvería a crecer. En su lugar, me tomaría el riesgo de crear mi propia consultora. Precision Protocol Consulting nació esa noche en Vice, como un sueño que había comenzado a tomar forma. Cuando regresamos de la luna de miel, me lancé a registrarla, sin mirar atrás. 3 días después de registrar oficialmente mi consultora, Precision Protocol Consulting, recibí la primera llamada que cambiaría mi vida de nuevo. El teléfono vibró y al ver el número en la pantalla, supe inmediatamente quién era. Gregory Laws. La voz al otro lado de la línea sonaba diferente, más tensa, pero también desesperada. Waverly, gracias a Dios que te he encontrado, necesitamos tu ayuda. El proyecto de revitalización del centro está detenido, los clientes se están yendo, no podemos acceder a tu sistema. Estamos perdidos. Escuché cada palabra con atención, pero, en lugar de sentir compasión o deseos de regresar, sentí algo que nunca había experimentado antes: poder. Ahora era yo quien dictaba las condiciones. El hombre que me había despedido de la manera más cruel posible, ahora estaba rogando por mi ayuda. La ironía no me pasó desapercibida. Gregory me pidió que considerara regresar para ayudarles a resolver el caos en el que se encontraba la empresa. Habló de dinero, de grandes beneficios. Incluso mencionó que estaba dispuesto a ofrecerme lo que quisiera, pero todo eso me sonaba vacío. Mi respuesta fue clara y concisa: no volveré a crecer. Me sorprendí a mí misma cuando añadí: he comenzado mi propia empresa de consultoría, y mi primer cliente es el gobierno de la ciudad. Estoy trabajando en un sistema de verificación de proyectos que evitará problemas como los que ahora están enfrentando, pero no regreso. A Gregory le costó digerirlo. Se quedó en silencio por unos segundos antes de responder, con una mezcla de resignación y desesperación en su voz. Waverly, por favor, necesitamos tu sistema. No sabemos qué hacer sin él. El proyecto está a punto de colapsar. Lo último que quiero es que esto termine en un desastre. Eso ya es muy tarde, Gregory, respondí. No puedo arreglar lo que no puedo controlar. Ya no soy parte de Crescent. He elegido otro camino, y ese camino no incluye regresar a lo que me hizo daño. El silencio de Gregory fue profundo. Sabía que sus intentos de manipulación no funcionarían. Esta vez, las cartas estaban sobre la mesa y yo tenía el control total. Con Precision Protocol Consulting en marcha, mi vida profesional comenzó a tomar una dirección completamente nueva. En lugar de continuar luchando por un puesto en Crescent Design Studio,
Tomé el control de mi destino, pero la situación en Crescent no se resolvía sola, y Gregory sabía que necesitaba mi ayuda, no solo por mi sistema, sino porque la empresa estaba al borde de la quiebra. Durante las semanas siguientes, Gregory me llamó varias veces más, cada vez más preocupado, mientras la situación empeoraba. La empresa se encontraba completamente paralizada. Sin mi sistema de gestión, los proyectos que antes parecían perfectamente orquestados estaban ahora en ruina. Los errores de Tate estaban saliendo a la luz y los clientes comenzaban a retirarse. El sistema de gestión que había creado para ellos ya no funcionaba. Los plazos se alargaban, los recursos se malgastaban y el caos era evidente. Sin mí, todo estaba perdido. Sin embargo, mi posición era clara. Ya no quería formar parte de ese mundo. Mi decisión era firme, pero también sabía que no podía dejar que todo se desmoronara por completo. No era solo una cuestión de dinero o poder, sino de responsabilidad. Los problemas que habían surgido en Crescent no eran solo por el mal manejo de Tate, sino por la falta de ética en la empresa en general. Y aunque me había distanciado, el sentido de responsabilidad seguía siendo una parte de mí. Finalmente, acepté una llamada más de Gregory. Esta vez, en lugar de ofrecerme un puesto de regreso en Crescent, me pidió algo diferente, que lo ayudara como consultora. Quería que creara un sistema de verificación que pudiera evitar los problemas de seguridad y documentación que habían comenzado a surgir. Te necesitamos, Weber. Sabemos que todo lo que hiciste fue para mejorar la empresa, y ahora estamos perdiendo todo por no haberle dado la importancia que realmente tenía. Puedo contar contigo. La decisión fue difícil, pero sabía que tenía algo que ellos no podían reemplazar: la experiencia de haberlo construido todo desde cero. Acepté ser consultora, pero mis términos eran claros. La independencia era lo más importante para mí. Mi empresa seguiría funcionando bajo sus propios valores y principios, y Crescent tendría que adaptarse a las nuevas normas. A partir de ahí, tomé control del proceso. Creé nuevas estrategias de verificación y seguridad que garantizarían que los proyectos de Crescent siguieran los estándares que yo había establecido en mi sistema original. Lo que antes era un caos comenzaba a tomar forma, pero esta vez bajo mis términos. Era un proceso de reconstrucción, no solo para Crescent, sino para mí misma. Ya no estaba reaccionando a las circunstancias, ahora estaba creando las reglas del juego. La demanda por mis servicios creció rápidamente, y pronto me vi trabajando con 3 gobiernos municipales en proyectos de verificación y seguridad para la construcción. Mi habilidad para mejorar la documentación de proyectos y crear sistemas infalibles me convirtió en una de las consultoras más solicitadas en el campo de la arquitectura y la planificación urbana. Mientras tanto, Karen también estaba logrando avances en su propia carrera. Debido a su apoyo y su ética profesional, había sido promovido en la oficina de permisos de la ciudad. Siempre había sido un hombre de principios, y verlo crecer en su trabajo me llenaba de orgullo. Juntos, compramos nuestra primera casa, una propiedad que necesitaba trabajo, pero con un gran potencial. A medida que arreglábamos y renovábamos cada rincón, sentíamos que nuestras vidas se estaban construyendo nuevamente, pieza por pieza. Pero a pesar de nuestros logros, algo dentro de mí seguía sin estar completo. Aunque había logrado éxito profesionalmente, todavía tenía algo de lo que no podía liberarme. El hecho de que mi antiguo lugar de trabajo estuviera cayendo en ruinas a causa de los errores de Tate y la falta de dirección de Gregory me preocupaba, pero al mismo tiempo sentía que era un recordatorio constante de lo lejos que había llegado. La empresa ya no podía tocarme. Yo había pasado de ser una empleada a ser una figura clave en la transformación de toda la industria. El destino, sin embargo, me alcanzó nuevamente cuando, un año después de mi boda, recibí una carta de Greg. En ella, reconocía sus errores y me pedía ayuda para reconstruir lo que su hijo, Tate, había destruido. Me dijo que había reestructurado la empresa, implementado nuevas políticas de seguridad y que Tate había pasado por un programa de ética profesional. La carta, aunque sincera, me dejó una sensación extraña. Gregory me ofrecía un contrato de consultoría, pero ya no quería ser parte de ese mundo. Mi vida ya había tomado otro rumbo, y yo tenía el control.
Karen y yo hablamos sobre la carta esa misma noche. Al leerla, me di cuenta de que el arrepentimiento de Gregory era genuino, pero aún así, no sentía que mi lugar estuviera allí. Había superado lo que pasó, pero ahora era el momento de continuar creciendo en mi propio camino. Sin embargo, también entendí que había algo de justicia en todo esto. El que antes me había despedido y subestimado, ahora dependía de mí para salvar lo que quedaba de su legado. Por un lado, mi consultora había crecido más de lo que había imaginado, y la idea de volver a Crescent no me atraía en absoluto. Por otro lado, la invitación de Gregory representaba una oportunidad única de cerrar un capítulo de mi vida, una oportunidad de demostrar que realmente había dejado una huella en esa empresa. Karen, como siempre, me apoyó incondicionalmente. Al leer la carta, su reacción fue inmediata. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó buscando en mis ojos la respuesta. Sabía que la decisión que tomara iba a ser trascendental, no solo para mi carrera, sino también para mi paz mental. No lo sé, le respondí. Creo que parte de mí siente que es el momento de tener algo de cierre, algo que me permita pasar página. Pero al mismo tiempo no quiero que esto me arrastre de nuevo a un mundo que ya he dejado atrás. Karen me miró en silencio, reflexionando por un momento. Lo que sea que decidas, lo harás a tu manera. Ya lo has demostrado antes, dijo con una sonrisa confiada. Y eso fue todo. No necesitaba más que esas palabras para sentir que no estaba sola en mi camino. En ese momento supe que no importaba la decisión que tomara. Lo más importante era que seguiría siendo la dueña de mi futuro. Esa noche, mientras pensaba sobre lo que Gregory había escrito, recordé la sensación que tuve cuando tomé el control de mi vida, cuando decidí que mi éxito no dependía de ellos, sino de mí mismo. Sabía que la clave era no regresar a un lugar donde había sido maltratada y subestimada, sino usar lo que había aprendido para construir algo mejor, no solo para mí sino para toda la industria. En lugar de responder inmediatamente a Gregory, decidí que necesitaba tomarme unos días para reflexionar. La oferta era tentadora, pero sentía que algo más grande estaba. No se trataba solo de resolver los problemas de Crescent, sino de crear un legado que realmente valiera la pena. Cuando finalmente tomé la decisión de responderle, lo hice con una firmeza que nunca había tenido antes. Lo he considerado, Greg, y después de pensarlo profundamente, he decidido que no volveré a Crescent. He creado algo que es mío y solo mío, y no voy a sacrificar eso por nada ni por nadie. Era una de esas rarezas que nunca hubiera imaginado hace un año. En lugar de la arrogancia y el desprecio que había mostrado durante el tiempo en que fui parte de Crescent, el mensaje de Tate estaba lleno de humildad. Se disculpaba sinceramente por lo que me había hecho, reconociendo sus errores de una manera que nunca habría esperado de él. La brecha que existía entre nosotros había sido gigantesca, pero algo en sus palabras parecía auténtico. Decidí que necesitaba hablar con él, no por necesidad de perdón, sino porque la situación había cambiado, y tal vez el hombre que había sido en el pasado no era el mismo ahora. Acepté su invitación para encontrarnos en un café cerca de la oficina, un lugar neutral donde las tensiones pudieran disiparse un poco. Cuando nos encontramos, la primera diferencia que noté fue su postura. No había arrogancia en él. Estaba más bajo, encorvado casi, como si el peso de sus propias decisiones lo hubiera golpeado con una fuerza que no esperaba. Waverly, comenzó con voz temblorosa, no sé por dónde empezar, te debo una disculpa. Mi comportamiento contigo fue inaceptable. Sé que mis decisiones pusieron en riesgo no solo tu carrera, sino también la seguridad de todo lo que construimos. No tengo excusas, lo que hice fue egoísta y destructivo. Lo miré tratando de leer sus ojos, buscando alguna señal de que realmente había cambiado. El Tate que conocí nunca habría hablado así. La vergüenza era palpable, pero también había algo más, un intento genuino de asumir la responsabilidad de sus actos. Lo sé, respondí, lo que hiciste fue injusto y peligroso, pero también aprendí algo importante. Las personas pueden cambiar si realmente lo desean, solo que esa decisión no es mía para tomarla. Es tuya. Tate asintió, sin mirar hacia otro lado con los ojos bajos. Lo sé, he estado trabajando en mí mismo, con la ayuda de algunos mentores. He estado tomando cursos sobre ética y liderazgo, intentando entender por qué hice lo que hice, y aunque sé que no puedo cambiar lo que pasó,
Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para ganarme de nuevo el respeto de los demás. Escuché sus palabras sin juzgar, pero también sin prometerle nada. El perdón, entendí en ese momento, no era algo que pudiera conceder fácilmente, no porque no lo quisiera, sino porque el verdadero perdón no solo viene de las palabras, sino de las acciones consistentes a lo largo del tiempo. El verdadero cambio se demuestra con acciones. Tait, le dije, no quiero que esto sea solo una conversación. Quiero ver que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para convertirte en la persona que sabes que puedes ser. Si lo haces, entonces quizás el perdón vendrá, pero primero tienes que ganártelo. Tait levantó la mirada, y por primera vez desde que nos conocimos, vi un atisbo de esperanza en sus ojos. Era el principio de algo nuevo, algo que podría ser un cambio genuino, pero solo el tiempo lo dirá. A medida que pasaban los meses, la transformación de Tate no fue la única que experimenté. Mi vida profesional dio un giro inesperado y lo que antes había comenzado como un simple intento de sobrevivir a una traición, se convirtió en una historia de empoderamiento y crecimiento personal. Precision Protocol Consulting se consolidó como una firma respetada y mi reputación en la industria creció aún más, no solo por la eficiencia de los sistemas que implementaba, sino también por el enfoque ético y transparente que siempre promovía. La industria de la arquitectura y la construcción nunca había sido fácil, pero ahora sentía que estaba marcando la diferencia de una manera que nunca imaginé. Mi consultora no solo se encargaba de mejorar los sistemas de verificación de proyectos, sino que también educaba a las empresas sobre la importancia de la ética en cada etapa del proceso de construcción. Los principios que había defendido, a pesar de todo lo que había sufrido, se convirtieron en el estándar para muchos, y eso era más valioso que cualquier logro material que hubiera alcanzado en crecer. Karen, mi compañero de vida, estaba a mi lado en todo momento, apoyándome en cada decisión que tomaba. Él entendía perfectamente lo que significaba para mí este cambio, tanto profesional como personal. Durante esos días, vi cómo se transformaba nuestra relación, creciendo más fuerte cada día. Ya no éramos dos personas buscando refugio el uno en el otro. Ahora éramos un equipo que se apoyaba mutuamente para alcanzar nuevas alturas. Su ascenso en la oficina de permisos también representaba su propio crecimiento, uno que al igual que el mío, no dependía de las circunstancias ni de las decisiones ajenas. Compramos una casa que, aunque necesitaba trabajo, representaba todo lo que habíamos logrado juntos. Renovamos cada rincón, convirtiéndolo en un hogar donde finalmente pudimos ver el fruto de nuestra lucha y trabajo. Esta casa no solo era una propiedad, era el símbolo de todo lo que habíamos construido a lo largo de los años, un testamento del amor, la perseverancia y las decisiones correctas. Sin embargo, el impacto de todo lo que había vivido me hizo reflexionar constantemente sobre lo que había dejado atrás, Crescent Tate, y todo lo que había sucedido. Mi historia, que comenzó con un despido injusto y un daño profesional profundo, ahora se veía como un ejemplo de resiliencia. Había transformado el dolor en acción y el miedo en una oportunidad para reescribir las reglas del juego. No se trataba de vengarme, sino de hacer algo más grande, algo que pudiera ayudar a que otros no tuvieran que pasar por lo mismo que yo. Mi carrera floreció no solo porque era buena en lo que hacía, sino porque me había armado de un propósito. Sabía que mi consultora tenía el poder de cambiar las prácticas de una industria que a menudo se veía atrapada en sus propios intereses. Ya no era solo una profesional más, ahora era alguien que influenciaba el futuro, creando un camino hacia la transparencia, la integridad y la ética. Era un impacto más grande que cualquier satisfacción momentánea de venganza. Mi verdadero triunfo no radicaba en la caída de Crescent, sino en la creación de algo que perduraría, un legado que cambiaría la forma en que la gente veía la arquitectura, la construcción y el compromiso con la verdad. A lo largo de todo este proceso, me di cuenta de que no había necesidad de una venganza destructiva para obtener justicia. En un principio, pensaba que la única forma de pagar por lo que me hicieron
sería arruinar a Crescent. Ver a Tate caer de la misma manera en que me había hecho caer a mí. Imaginaba destruir todo lo que conocía, exponer cada error y ver cómo la empresa se desmoronaba bajo su propio peso. Pero a medida que pasaba el tiempo, mi perspectiva cambió. Aprendí que la verdadera victoria no radica en la destrucción, sino en la construcción. El poder que sentí al tomar control de mi vida no vino de ver el fracaso de los demás, sino de la oportunidad de crear algo que tuviera un impacto real y positivo. En lugar de caer en la tentación de hacerle daño a Tate o a Gregory, decidí usar lo que había aprendido para construir algo nuevo, algo mejor. Si había algo que me enseñó esta experiencia, fue que el verdadero poder proviene de mantener la integridad y seguir adelante, sin importar las circunstancias que nos intente imponer la vida. La venganza, después de todo, no era tan satisfactoria como la sensación de haber superado mis propios miedos y limitaciones. Al final el mayor desafío era no caer en el mismo patrón de ego y destrucción que había visto en Tate. No necesitaba lastimarlo de nuevo, ni hacerle pagar por sus errores. Lo que necesitaba era avanzar, con la cabeza en alto, y encontrar la mejor manera de hacer las cosas. A través de esa reflexión, me di cuenta de que lo que realmente quería era ver a la gente a mi alrededor crecer, aprender y transformar, no solo porque me lo debían, sino porque era lo mejor para todos. A medida que veía cómo mi consultora se expandía, cómo mis principios de ética y transparencia eran adoptados por más y más empresas, me di cuenta de que el cambio verdadero y duradero solo se logra cuando se hace por el bien común. No se trataba de obtener una revancha personal, sino de trabajar hacia un objetivo más grande que beneficie a todos los involucrados. Había encontrado la manera de transformar el dolor en algo que impactara positivamente a la industria. Cuando finalmente miré hacia atrás, vi que la venganza no solo había sido innecesaria, sino que podría haber sido destructiva para mí. Lo que realmente importaba era mi capacidad de levantarse, de crear algo más grande que la adversidad, y eso fue lo que en el camino aprendí que en lugar de destruir lo que no podía controlar, lo mejor que podía hacer era forjar mi propio camino, crear algo que no solo me perteneciera sino que también ayudara a otros a encontrar la integridad en su trabajo, en sus vidas. A fin de cuentas, la mayor venganza no está en el daño causado, sino en la paz de haber hecho lo correcto. Un año después de mi boda, cuando las aguas ya se habían calmado y mi consultora se encontraba en su punto más alto, me sorprendió recibir un mensaje de Tate. Era simple, directo y sinceramente, no sabía qué esperar. Gracias por tu apoyo con la promoción, decía el texto. No te defraudaré. Miré el mensaje con una mezcla de emociones. ¿Cómo debía responder? ¿Acaso la gratitud que me expresaba Tate era genuina? ¿Había cambiado realmente o solo estaba intentando hacer las paces para asegurar su futuro? Durante tanto tiempo había querido verlo sufrir, y ahora me encontraba ante la posibilidad de ofrecerle una respuesta que reflejara la persona que me había convertido, una mujer que no solo había sobrevivido a la traición, sino que había aprendido a trascender. Karen me observó en silencio mientras sostenía el teléfono en mis manos. ¿Vas a responder?, me preguntó levantando una ceja. Pensé por un momento, mi instinto inicial fue ignorarlo, borrarlo y seguir adelante, pero algo me dijo que esta pequeña interacción podría ser algo más. No era solo un mensaje de agradecimiento, era un reflejo de lo que Tate había aprendido. Tal vez, en lugar de seguir con el ciclo de resentimiento, debía dar un paso hacia el cierre. La venganza ya no me impulsaba. Lo que me importaba era la paz y la sensación de que todo lo que había pasado había valido la pena. Finalmente decidí responder: asegúrate de que no me decepciones, algunos regalos no se pueden devolver. Al pulsar enviar sentí una extraña sensación de liberación. No era un perdón directo, ni una aceptación total, pero sí una muestra de que las cosas que una vez me hirieron ya no tenían el poder de seguir controlando mi vida. El mensaje había sido más para mí que para él, una forma de recordar que no importa lo que el pasado nos haya dejado, siempre tenemos la oportunidad de avanzar con la cabeza alta. Esa misma noche, mientras caminábamos por la calle, Karen me abrazó. ¿Te sientes bien con tu decisión?, preguntó, sonriendo. Sí, respondí, con una sonrisa tranquila. No se trata de lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, se trata de lo que decidí construir. El pasado está detrás de mí,
Y el futuro es todo lo que podemos moldear. De alguna manera esa última conversación con Tate simbolizó el cierre de un capítulo de mi vida. Había pasado de ser una víctima de la traición a una mujer que había forjado su propio destino, no solo a través de sus logros, sino también a través de su capacidad de perdonar y sobre todo de reinventarse. Karen y yo continuamos nuestro camino, sin mirar atrás. Lo que había empezado como una tragedia personal se había convertido en un testimonio de lo que se puede lograr cuando se elige transformar el dolor en una fuerza creativa, cuando se opta por la reconstrucción en lugar de la destrucción. Y mientras el sol se ponía sobre nosotros, mirando la ciudad que comenzaba a florecer gracias a los proyectos en los que había trabajado, supe que al final, no solo había sobrevivido a la adversidad, la había superado, y de la manera más grandiosa posible.